En esta oportunidad, en las ondas de esta radio amiga Encuentro, quisiéramos compartir con ustedes la experiencia de un signo monumental, por decirlo así, que se encuentra ubicado en la ciudad de San Felipe, concretamente en Almendral. Y es justamente dentro del cementerio, a su acceso, su ingreso, uno encuentra un campo especial donde hay 4 símbolos de los restos mortales y de las piedras que dan expresión de sus nombres, fechas de nacimiento y de función, en fin, y que son el homenaje que el cementerio de la ciudad le da a estas personalidades que han hecho un aporte importante a nuestra realidad. Eso es lo que nos preocupa en esta ocasión. Y yo quisiera señalar que el año 2003 se echó a andar, se construyó, se estableció este símbolo y justamente fue durante el periodo como alcalde de don Jaime Amar. Y entiendo yo que participaron en este debate personalidades como Rolando Ortiz o Carlos Ruiz Saldívar, coautores de la idea. Pero en concreto ese año la Municipalidad de San Felipe estableció el lugar y precisamente por esa razón salió la personalidad del señor Ernesto Montenegro y también la persona del señor Bernardo Cruz Adler. Después, el año 2010, con la muerte de Carlos Ruiz, se estableció la llegada de su persona y sus restos y su símbolo a este lugar y finalmente rematamos el año 2017 con don Julio Figueroa. Hay gente que piensa qué ocurre en el futuro y uno se pregunta a sí mismo, ¿no sería razonable que hubiera una dama en el conjunto dentro de esta estructura que solamente hay varones? ¿Qué pasa si en ese lugar no es mi interés? Quisiera que viviera muchos años más, pero no sería interesante, relevante para la ciudad que doña Palmena Pizarro, que por lo demás es de Almendral, como el señor Montenegro, pudiera quedar también reposando ahí? Es una pregunta que uno se hace hacia el futuro. Gracias. El periodista y escritor don Ernesto Montenegro Nieto nació el año 1885 en Almendral y falleció en el año 1967 en Santiago. Es uno de los 14 miembros de su grupo familiar que vivían justamente en Almendral. Restaurada y todo, la casa donde él vivió casi frente a la iglesia, en la época que él vivió en su casa como niño no existía la calle que ahora da lo que se denomina Almendral Alto. Era solamente vigente la calle Almendral. Bueno, pero en la práctica él vivió ahí y muchas veces visitó ese lugar porque fue una persona siempre viajera. Imagínense que apenas salió del liceo de Hombre de San Felipe, junto con su hermano editaron un diario que se llama La Estrella. Por algún tiempo después se fue al Paraíso, estuvo en Antofagasta, visitó y vivió en Santiago. Su instancia viajera lo llevó a Buenos Aires, también estuvo en Venezuela, visitó por curiosidad el Canal de Panamá
Y gran parte del tiempo que él estaba, digamos, viviendo y visitando los distintos lugares donde desarrolló sus quehaceres periodísticos, lo hizo como quien dice, como un peregrino, como una persona de paso, pero curioso más que nada en la vida de las personas, circunstancias, hechos y realidades que él vivía. Pero cuando pensó en sus últimos días, expresamente solicitó que se enterrara en Almendral, su lugar de origen. Y en consecuencia, uno puede notar en este relato, porque efectivamente él quería su tierra, quería su gente, pero también le gustaba el mundo. Entonces, Cuentos del Día del Tío Ventura es el libro más expresivo que hay sobre esta realidad local, este amor al terruño, este cariño por las cosas nuestras, que en aquel caso eran instancias agrícolas, porque eso era y sigue siendo de alguna manera Almendral y San Felipe. Entonces, en sus cuentos relata no solamente las historias que él señala con mucha maestría, sino de repente aparece por ahí, por allá, aparece por ejemplo la iglesia de Almendral, que es un símbolo que aparece en su relato, precisamente porque le tenía amor a todo lo que era suyo. Veamos entonces cómo se expresa esta realidad. En su famoso libro, Cuentos de mi tío Ventura, figura este relato. ¿Le he contado alguna vez el caso del jefe de los cívicos, el mayor Barrera? Nos dice un día que se ha presentado uno de esos visitantes inoportunos. Don Samuel Barrera era un hombre de cara de hacha, con la voz aflautada, áspera como lima. Verán cómo estas cosas se heredan, si está de Dios, que el malvado reciba su castigo en este mundo, cuando más no sea en sus hijos. El jefe de los cívicos, siendo de los gobernistas, entró a San Felipe con un piquete del WIN. Una vez que los andinos bajaron a ayudar a tomarse la plaza, el pobrecito de don José Mercedes Segura estaba ahí entre los derrotados, además de haber gastado una fortuna en equipar una fuerza. «Búsquenlo hasta por debajo de las piedras», gritaba don Barrera, echando espumarajo por la boca y revolviendo los ojos como los que caen con gato coral. Los de la patrulla llegaron detrás de él a la quinta de don Pío Herrera, primo hermano de los Segura. «Aquí no hay ni un alma, mi amito lindo», jilibiaba poniendo tamaña jeta una pícara mulata que había criado en la casa, y al mismo tiempo se hacía que se enjuagaba los ojos, mostrando al parrón con la punta del delantal. Lo bajaron a punta de lanza, y cuando en la agonía se revolcaba en el suelo, vino el mayor Barrera, como el mismo demonio, le atravesó el carrillo con la espada y le cortó la lengua. Bueno, ¿creerán ustedes que a la pobre señora del comandante Barrera le van haciendo ese mismo año una niña con un costurón tamaño en la boca y él hablaba toda temblona como un continuo lamento? En verdad, el verdadero nombre del militar mayor Samuel Barrera era comandante Tristán Valdés Mayor y el líder revolucionario era Joaquín Oliva. En torno a los distintos lugares donde este maestro de la literatura y del periodismo trabajó, uno ve la constante cultural que le llevó, como se leía rato atrás, a escribir no solamente un artículo en relación a la defensa
del periodista como instancia universitaria, más allá solamente del tema puntual, de la experiencia. Eso revela ya una cultura superior en la cual este maestro es digno de ser recordado. Y efectivamente estuvo 3 años de director, fundador de la, digamos, Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Para San Felipe es un orgullo que tanto el señor Montenegro como el señor Cifuentes, que es fundador de la Universidad Católica y autor intelectual de la Escuela de Medicina de la Católica, sean sanfelipeños y sean personalidades que hayan desarrollado un trabajo para todo el país. Los periodistas que nosotros tenemos deben mucho a este esfuerzo pionero de gente como, en este caso, el señor Montenegro. El escritor, periodista y más tarde director de la escuela, Ernesto Montenegro, respondió en las últimas noticias del 31 de agosto de 1952 de la siguiente manera: algunos viejos profesionales dicen que la idea de convertir en periodistas a todos los que aspiren a hacerlo es absurda, pues el buen periodista es el que se ha formado en la libre competencia por el saludable proceso de eliminación de los incapaces. Una escuela universitaria tiene otros objetivos. En tal escuela se puede afinar el instrumento capital del periodista, que es la pluma, o para hablar con mayor propiedad, su capacidad, la precisión y la eficacia que debe tener el estilo periodístico. No hay exageración en decir que la mitad del vocabulario es de uso incorrecto y la otra mitad enteramente innecesaria. Una escuela de periodismo bien programada une la formación técnica con la intelectual. La inteligencia del periodista, rebustecida con un bagaje de conocimientos, le habilita para juzgar con más certeza y para criticar con más justicia. También permite acceder a una formación ética. El alto periodismo debe ser una escuela de integridad moral, de respeto por la verdad, de urbanidad y tolerancia bien entendida. Respecto a don Ernesto Montenegro, como insistimos que visitó algunos de los principales medios de expresión de tantos países que recorrió y colaboró con ellos como periodista, como ensayista, siempre estaba por decirlo así, con su bastón, porque le decían el cojo, tenía una enfermedad de origen, la polio, en su niñez, pero acompañado por su pequeña maleta y especialmente por su máquina Underwood. Aquí nosotros tenemos una Underwood justamente para saludar el recuerdo de tan ilustre sanfelipeño y simultáneamente hacer presente que el resto de las personalidades que están en este lugar del cementerio usaron máquinas semejantes, especialmente 2 o 3 de esos casos. Es lo que tenemos que compartir con ustedes respecto a ese pequeño símbolo, que por lo demás recuerdo perfectamente que en los Andes, cuando vivió Gabriela Mistral, tenía una máquina semejante para sus obras poéticas que las desarrolló en esa vecina ciudad. Semblanza de Antonio. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Adoro la hermosura y en moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Rosanto. Mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gay trainer. Desdeño las romanzas de los temores huecos, el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces
una. La poesía que hemos publicado a través de la voz de nuestro amigo José está dentro de un libro de don Bernardo Cuadra, Alma y Forma, que está hecho, impreso en su propio taller e imprenta el 12 de octubre de 1944. Pero quiero destacar que en la semblanza de este intelectual sanfilipeño, nacido en todo caso en Putaendo, se nota el sentimiento por la poesía, y eligió esta poesía que muchos años después el cantante español Joan Manuel Serrat la transformó en una de sus obras más interesantes, porque tal como el poeta en referencia habla de las cosas sutiles, de las cosas románticas, de los sentimientos del corazón y de la mente que hacen más bella la vida. En ese contexto, Bernardo Cuadra es un buen ejemplo de poesía. Años después, editó una selección de poesía de distintos autores, particularmente chilenos, que le llevó a recibir el premio de la Municipalidad de Santiago, en ese mismo foro. Pero la obra máxima de este artista, de este sacerdote, de este historiador, es la historia de San Felipe de Aconcagua, publicada por primera vez en 1950. Lamentablemente está en este tiempo agotada, pero eso no significa que uno no sienta en esta obra el latido, el sentimiento, la inspiración por lo nuestro, por lo que es el Valle de la Aconcagua en el contexto del país. Y justamente en el prólogo o en el inicio de su historia él dice que la historia no solamente se vive, es decir, se siente a través de los personajes y de los hechos, sino también el recuerdo de las cosas que permiten a nosotros, los actuales protagonistas de la historia del país, de la historia de San Felipe, nos permite a nosotros saber y conocer de las realidades que han vivido y han trabajado y enseñado a otras personas. Entonces dice ahí en ese párrafo, dice, no hay que olvidar que cada vez que un niño pasa el pizarrón a sumar o restar, está expresando la cultura árabe a través de los números, porque esos números nos han permitido a nosotros llegar a ese lenguaje matemático. Entonces es un recuerdo histórico que ya es patrimonio de todos nosotros. Y recordemos también que en la época de los españoles, cuando se estableció un sistema de canales de riego en toda la zona para poder producir las distintas variedades de frutos y gestiones necesarias para ellos del Valle de la Aconcagua, los arroyos, los cauces y todo lo que significa esa gestión agrícola tienen que ver con la teoría de los vasos comunicantes que se desarrolló en temas científicos. Entonces, las cosas de geometría o de matemática o de física le sirven al ser humano normal. Y tal vez, ¿por qué no decirlo?, el orolonco que recorre nuestra realidad local, y cuando el sol está en su plenitud respecto a esa instancia terrestre nuestra, brilla como el oro.
Y a lo mejor ese brillo como el oro trajo a este lugar no solamente a los incas, sino también a los españoles y a otra gente que llegaron a estas tierras y se vincularon con la gente que acá estaba, y tenemos la realidad social de ahora. Eso entonces refleja la historia de nuestro amigo Bernardo Pujades, que como explicaba, fue un hombre muy vinculado con la historia, como también hacia la docencia, y sin duda fue un gran aporte a la intelectualidad de nuestra realidad. Por eso el homenaje que le rindieron nuestros contemporáneos de llevarlo hasta el cementerio en el lugar que se encuentra ahora, tiene mucho de poesía, tiene mucho de historia, porque vincula ambas realidades con lo que somos nosotros hoy día. Quisiéramos complementar algunas observaciones con hechos reales del día de hoy, vigentes en la realidad social de hoy. Me refiero de que el autor fue justamente una persona vinculada al himno del Liceo de Niñas de San Felipe, que es obra de él, y también al himno del Instituto Adolfo Cifuentes de San Felipe, que también es un trabajo de este escritor y de este historiador. Queríamos destacarlo porque es parte de la cultura actual de nuestra realidad. También quisiera compartir con todas las personas que nos escuchan que este sacerdote fue el primero que estudió y se formó al alero de la diócesis de San Felipe de Aconcagua, y efectivamente fue ordenado como sacerdote en la iglesia de Putaendo, que nuevamente da a conocer cómo las cosas de nuestra raíz local permiten entender mejor nuestras distintas facetas y matices. Don Julio Figueroa es la tercera personalidad que llegó hasta este lugar simbólico de la ciudad de San Felipe, su cementerio. Y don Julio Figueroa se sabe de su nacimiento el año 1840 y fallece a comienzos del siglo XX. 1912, si mal no recuerdo. Y la máxima obra que lo destacó es un trabajo muy laborioso que hizo sobre la historia de la ciudad de San Felipe, y que en la práctica lo toca desde los inicios de la fundación de la ciudad hasta el comienzo de la República de Chile. Entonces, por sus páginas se recorren los gobernadores, los alcaldes, las personalidades de empuje y de empresa, la gente que desarrollaba la cultura. Su historia siempre ha sido muy bien considerada porque tiene algo importante, y que como abogado se ciñó a su método de trabajo, vale decir, está basada en fuentes originales, es decir, documentos de la época que nos permitieron entonces darle una alta confiabilidad a los datos que él entregaba sobre la historia de San Felipe. Fue una persona muy creyente en sus valores, en su idea, muy crítico de la Iglesia Católica, pero tenía sus fundamentos, más o menos, pero los tenía. Y en la práctica eso es muy respetable. Junto con otras personalidades formadas en el Liceo de Hombres de San Felipe, inauguró o estableció en la ciudad la logia Patria Libertad, y que también fue uno de sus fundadores. Eso lo destacó entre sus hermanos,
que siempre lo respetan por esa situación. Quiero señalar también que fue gobernador de Putaendo en la época del presidente Balmaceda y después trabajó como miembro de los tribunales, como juez. Así que queremos destacar de él ese sentido histórico, de esa actitud, de rigor científico, que lo permite y lo coloca entre también un estudioso de nuestra realidad local, que debe ser destacado por su calidad de tal. También quisiéramos expresar respecto a don Julio Figueroa González, que en marzo del año 2017 se asumió la voluntad colectiva de rendirle un homenaje en particular, llevando sus restos sagrados hasta el Camposanto en homenaje a estos intelectuales sanfelipeños. Y efectivamente, tanto las autoridades edilicias como también la Logia Patria Libertad y nosotros como representantes de la cultura apoyamos ese trabajo y por eso el video de esa realidad podemos traspasarlo en la parte pertinente. Don Carlos Ruiz Saldívar, la cuarta personalidad que da la bienvenida al Camposanto de San Felipe, nació en Pisagua el año 1925. Yo recuerdo que me explicó que por tema Guerra del Pacífico, parte de su familia se fue al Perú, hermanas, y parte de su familia se vino a la realidad chilena y particularmente en el caso de él a San Felipe. De manera que pudo haber sido perfectamente peruano, pero lo conocemos como un hombre dedicado y preocupado por la realidad local. Desde su especial personalidad y contando con su tema de valores y forma de ser. Él es relevante porque es pintor, es poeta, es escritor, es historiador o ensayista. Tiene múltiples cualidades que lo hacen un hombre interesante. Pero a veces las cosas se simbolizan en alguna realidad. Yo en una oportunidad tuve la fortuna de escuchar a Carlos Ruiz Saldívar junto con su hermano Franklin Ruiz Saldívar, que el último era abogado y colega mío, cantando a dúo un tango. Pero acá tenemos la oportunidad de ver a Carlos Ruiz Saldívar con su hijo cantando y tocando un tango que tiene que ver mucho con la selección, en este caso del tango, que habla de una dama y que en la práctica, sin decirlo, pero lo insinúa, es una dama del ambiente sexual que se parece, en cierto modo, a una novela que a mí me llamó la atención, lo que Carlos Ruiz Saldívar amaba, Lucio el Mindio. Entonces, eran personajes populares de la realidad social de su época y que él aprecia porque están un poco al margen de la ley o de las buenas costumbres. Pero en todo artista hay un sentido de vuelo y de libertad y de imaginación que lo lleva entonces a expresarse en este caso, en este tango, que lo inspira para otras cosas, no solamente para esa novela, sino para muchos otros trabajos de su realidad. La muñeca brava. Che madame que parlas en francés y
tirar ventolina a 2 manos, o que cenás con champán bien frappé. Y en un tango enredas tu ilusión, vos sos pingüí de pestaña bien arqueada, che vampiresa, muñeca brava, sos del Trianón de Villa Crespo, milonguerita, juguete de ocasión. Tenés un viola que te hace el gusto y 20 abriles carnavaleros y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te llaman todos muñeca brava porque a los giles María sin grupo, pa' mí sos siempre la que no supo tomar en serio mi amor de juventud. De mí que siempre soñé con tu cariño y allá en el barrio te amé de niño, pero pa' qué voy a decirte cosas viejas si ya cambiaste, muñeca, el corazón. Tenés un camba que te hace el gusto y 20 abriles carnavaleros y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te llaman todos muñeca brava porque a los giles María sin grupo, pa' mí sos siempre la que no supo tomar en serio mi amor de juventud. Del tango nos pasamos a la pintura. Carlos era un acuarelista y también trabajó el óleo con maestría, porque las luces, el calor, el sentido de una realidad agrícola estaban en su corazón, de manera que le salían prácticamente naturales sus pinturas de paisajes del entorno local y particularmente de la realidad agrícola, que es tan propia de la idiosincrasia nuestra. Entonces es un pintor impresionista, amante del color, amante de la luz y de la forma amable, como se expresa en alguna de sus pinturas que vamos a dar a conocer en este programa. Pero Carlos no solamente era pintor o escritor, su obra respecto a las calles de San Felipe es vastamente conocida y difundida, porque se dio el trabajo durante 10 años de escribir esta gestión cultural, mencionando las calles, los pasajes, los monumentos de San Felipe, y que ha sido vastamente conocido en la ciudad, porque además da a conocer las realidades de cada una de las personalidades que expresan el nombre de cada calle, con su obra y desarrollo histórico, lo que permite al lector dar una opinión certera sobre lo que es la realidad del Valle de la Aconcagua. Y eso es su mérito. Fue un trabajo que incluso yo sé que en la municipalidad permitió los ingresos del libro sobre las calles de la ciudad de San Felipe, financiar algunos subsidios, algunas becas para estudiantes que viajaban a otros lugares a su formación superior o técnica. Habla bien de la municipalidad, habla bien del artista,
y habla bien del objetivo, promover a las nuevas generaciones para que se integren en la realidad social y cultural de nuestro Chile querido. Eso habla bien de él y es una obra, como les digo, que hasta el día de hoy está vigente en nuestra realidad de San Felipe. Y su trabajo merece, por ejemplo, una realidad histórica distinta al Romancero Heroico de Aconcagua, que también es otra obra interesante, donde salen los blasones del pasado de la comunidad local y que fue también muy bien mirada y muy bien estudiada, porque además Carlos tenía la gracia de escribir muy bien. El hombre de lenguaje muy correcto, muy estudiado, muy sonoro. Tal como en su pintura la belleza del color y de la luz se ve notoria, en sus textos hay una elegancia increíble de la manera como lo analiza las cosas, y se ve perfectamente en la calle de la ciudad de San Felipe, que es su obra en expresión histórico-social, que además fue complementada por el abogado Jaime Lepe Fernández, que escribió los comentarios sobre las realidades internacionales vigentes en cada una de las épocas que se difundió respecto a este libro. Eso es interesante porque es una visión más general de las cosas y nosotros lo queremos destacar acá. No podemos olvidar también que junto con ser todo lo que hemos dicho, también fue periodista. Escribió en La Estrella, en el Mercurio, en el Trabajo. Y también, junto con su familia, echó a andar un diario, el diario El Valle, que mantuvo durante varios años para dar a conocer las noticias, los hechos, las realidades nuestras que pudieran ser interesantes. Nosotros lo destacamos también eso como parte de un tremendo aporte que tiene muchas otras variantes, pero que algunas de ellas las hemos dado a conocer de forma muy sucinta. Arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado, y amargura del sueño que murió. Doña Alejandrina Carvajal compuso mayoritariamente una poesía sobre Aconcagua, que Gino Briano en lo musical y Carlos Ruiz Saldívar en una parte del texto permitieron tener ahora un himno interesante y muy convocante para la gente de esta zona. Y la gestión de Carlos fue agregar el 3 veces heroica, que está originado en un discurso que hizo el candidato a presidente de la República de Chile, Benjamín Vicuña Mackenna, cuando estuvo en San Felipe. Entonces él habló de que era 3 veces heroica, 3 veces famosa, y Carlos lo colocó en el verso. Si alguna reserva yo tenía sobre esa situación, sin duda que terminó el día que hicimos la despedida oficial de Carlos en el Campo Santo, y yo lo canté con la misma firmeza que el resto de la gente, el himno Aconcagua, con esa modificación que sin duda es de él y que queremos también destacar porque es parte de nuestra esencia local. Hemos conversado, hemos analizado, hemos trabajado el tema de estos 4 literatos, artistas, historiadores, en fin, de nuestra realidad local, partiendo por el señor Montenegro, continuando con Bernardo Cruz,
siguiendo con el señor Figueroa y finalizando con Carlos Ruiz Saldívar, que nos han dejado un aporte tremendo, que como gente del Valle nos sentimos identificados y pensamos que es necesario que nuestra gente joven siga soñando, porque el sueño de los jóvenes permite el progreso de todos nosotros. Muchas gracias.